Tema 5. Gastos e ingresos. En este tema vamos a ver la diferencia entre gastos y pagos e ingresos y cobros. Empezamos con los gastos y los pagos. Todas las empresas necesitan adquirir determinados bienes y servicios para desarrollar su actividad, por ejemplo, el teléfono, la luz, el agua, etc. El hecho de utilizar estos servicios obliga a la empresa a incurrir en una serie de gastos que ha de abonar. Es fundamental diferenciar entre gasto y pago. Si bien el gasto se genera al obtener una contraprestación, el pago se produce cuando sale el dinero de tesorería para pagar la contraprestación recibida. Es decir, una empresa que tiene contratada varias líneas telefónicas. En el momento que le llega la factura, supongamos mensual, de esas líneas telefónicas es una factura de gastos y se contabiliza la factura. Ahora bien, un gasto no es un pago. Un gasto quiere decir que hay una factura que tenemos que pagar o que la empresa tiene que pagar, pero hasta que no se produzca el pago, pues aunque parezca muy obvio y parezca una tontería, hasta que no se produzca el pago, pues no se ha pagado la factura, es así de sencillo. Entonces, una cosa es el gasto y otra cosa es el pago. El gasto es el gasto que se produce, la factura que nos llega. Y el pago es pues cuando se paga la factura. El pago va a conllevar un movimiento de tesorería porque o se paga por caja, es decir, se paga en mano, o se paga por banco, no tiene mayor misterio. Entonces, hasta que no haya un movimiento de tesorería, lógicamente no se va a pagar, o hasta que no haya un pago, no va a haber un movimiento de tesorería. Es así de sencillo. Parte contraria, ingresos y cobros. La empresa, al ejercer su actividad, presta una serie de servicios y bienes al exterior. A cambio de la prestación de estos servicios, nace un derecho de cobro o recibe dinero. Es importantísimo que diferenciemos entre ingreso y cobro. Si bien el ingreso se genera al prestar el servicio, el cobro se produce cuando la empresa recibe el dinero por el servicio prestado. Es decir, que si el gasto es cuando nos llega, por ejemplo, una factura de teléfono, el pago se produce cuando pagamos la factura. Ingresos. Una empresa tiene ingresos por una actividad que no es su actividad principal. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la compraventa de mercaderías. Tiene un local y se lo alquila a un particular. El alquiler de ese local es un ingreso para la empresa. Ahora bien, hasta que no cobre ese alquiler, y parece muy obvio esto que os voy a decir, parece una tontería, hasta que no cobre ese alquiler no se produce el cobro. ¿Lo va a cobrar? Pues me gustaría deciros que sí, y de hecho como norma general lo normal es que lo cobre, pero ya veremos más adelante en este curso que hay clientes que no pagan, hay deudores que no pagan y se produce morosidad y veremos la forma de intentar atajar ese problema. Pero siempre que se produce un ingreso se genera un derecho de cobro. ¿Que cobramos por caja? Estupendo. 570, cuenta 570, aumento de cuenta de activo, anotación en el debe. ¿Que cobramos por banco? Fenomenal. Cuenta 572, aumento de cuenta de activo, anotación en el debe también. Entonces es importante que esto lo tengamos muy claro. Que un gasto va asociado con un pago, es decir, nos llega una factura a la empresa y la tenemos que pagar. ¿Por qué? Pues porque si no pagamos el teléfono nos lo cortan, es así de sencillo. Ingresos y cobro. Pues un ingreso lleva asociado un cobro. Por un lado vamos a contabilizar el ingreso y por otro lado vamos a contabilizar el cobro. Son dos asientos distintos. Esto es importante que lo tengamos muy claro. De todas formas lo vamos a ver, o sea que no os preocupéis. Lo mismo sucede con los gastos. Por un lado contabilizamos el gasto y en otro asiento aparte contabilizamos el pago.